Un país imprevisible. Con este título publicó su más reciente artículo el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en el que cuenta que estando en una conferencia económica dedicada a América Latina, organizada por uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, ante unos 300 empresarios y banqueros, revisaron el estado de la región en la que la situación de su país, Perú, era la más positiva. Todo el análisis que se hizo de Perú en esa conferencia indicaba que la economía peruana había crecido por encima del promedio latinoamericano. Y la conclusión en esa conferencia fue que Perú es uno de los países más atractivos para la inversión extranjera. El escritor confiesa que se sintió emocionado porque desde que tiene memoria nunca la imagen de Perú ha sido tan positiva en el resto del mundo. Y sin embargo, al regresar a Perú por una corta temporada, encontró que la gente peruana, la gente en el país tenía una impresión diferente, la de un país exasperado al borde de la catástrofe por la ferocidad fratricida de la lucha política interna de los peruanos, por las huelgas antimineras, por la corrupción que se encarniza en las regiones por culpa de las mafias locales y el narcotráfico. La agitación que hace retroceder y hace ver que el país va hacia el abismo y la barbarie del subdesarrollo político que trabaja siempre en dirección de querer quebrar o llegar al quiebre constitucional. Se pregunta entonces Vargas Llosa, ¿cómo explicar semejante incongruencia entre la extraordinaria imagen externa de su país con la pobre imagen interna por la que trabajan algunos sectores? Vargas Llosa cree que esto se debe a la falta de perspectiva, a la concentración fanática en la rama que nubla la visión del bosque y al hecho de que en un 80% hay grupos económicos y sociales que por estar en oposición al gobierno propagan una visión apocalíptica de la problemática social y económica del país. Quienes se afanan en esta tarea, según Vargas Llosa, son grupúsculos insignificantes en los que participan tanto gente de izquierda como de derecha. Este es un hecho digno de analizar comparándolo a los acontecimientos que están ocurriendo en Honduras. El general John Kelly, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el personaje que tiene el mayor mando militar de Estados Unidos respecto a América Latina, declaró a periodistas de Diario El Heraldo que Honduras ya no es el país clave para el narcotráfico, por la lucha que ha emprendido el gobierno hondureño con el apoyo de Estados Unidos, y que en esta nueva situación Honduras se ha convertido en un país atractivo para los inversionistas extranjeros. Hasta hace 2 años estábamos en la lista de los países en peligro de ser declarado estado fallido por la alta incidencia del narcotráfico, por lo que algunos analistas en esta materia se habían adelantado a calificarnos como uno de los narcoestados, donde no valía la pena viajar, no había seguridad para invertir y muy pocas condiciones para vivir. No significa desde luego que la declaración del general John Kelly es una especie de baño curativo, pero que un alto jefe del más elevado tinglado militar de Estados Unidos ponga a Honduras fuera de la lista negra de países controlados por el flagelo más dañino de todos los tiempos y sobre todo de los tiempos actuales, es muy favorable para nuestro país. En tiempos recientes habíamos escuchado de los funcionarios norteamericanos las críticas más desfavorables que en primer lugar ponían en duda el estado de seguridad para invertir y pregonaban que en Honduras, por no haber un clima de convivencia, era un lugar no apto para viajar y no apto para hacer turismo. Los hondureños tenemos que entender que por asunto de oposición política no se justifica hacerle daño a Honduras. Los sectores de oposición tienen abierto el camino para hacer crítica constructiva, pero sin incurrir en la temeridad de hacer el papel de una oposición destructiva, que es aquella que, como bien lo dice Vargas Llosa en su artículo, se olvida de la razón y se dedica a propagar una visión apocalíptica del país. No se pueden desconocer los pasos que ha estado dando el gobierno de la República en materia social, como la decisión de enfrentar a los grupos antisociales
que han hecho de las actividades ilícitas su fuente de poder para desafiar al Estado. El trabajo del gobierno para lograr una estabilidad institucional y de apertura económica está siendo observado en el mundo exterior con mucho interés. En Honduras nos está ocurriendo lo mismo que a los peruanos, que nos debatimos en la incongruencia de que mientras en el exterior se le mira el país con una imagen positiva, en el interior el sectarismo político obnubila y no permite percibir que hay avances importantes que están por encima de los países vecinos. El gobierno no necesita de una oposición, es decir, el gobierno sí necesita de una oposición para hacer una administración correcta, sí la necesita, pero también es digno que se le conceda una cuota de reconocimiento y apoyo por la lucha decidida que está librando contra un enemigo no convencional que atenta contra el Estado de Derecho y contra todo el Estado hondureño. Como dice Vargas Llosa, más que un defecto es un error dejarnos vencer por el fanatismo político que nos pierde en la rama y nos nubla la vista para no poder ver el bosque. Necesitamos una oposición constructiva y no una oposición destructiva que pueda poner a Honduras al borde del abismo aquí en Honduras, cuando en el exterior se nos está dando un calificativo favorable que no podemos desperdiciar. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 5 de mayo del 2015. Buenas noches.